vamos a ser los protagonistas. Soñamos con otra patria, Señor. Trabajamos para otra patria, para otro México, Señor. Sabemos que hay solución para nuestro México. Sabemos, Señor, que tú eres la única respuesta para estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Tenemos que hacer lo que no hemos hecho. Toda autoridad, toda potestad, todo el poder. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección. La plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Descansa en él en esa noche. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte
sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección. La plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Gracias, Señor, por tu presencia. Levanta tus manos al cielo y descansa en él en esta noche. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección. La plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Muy buenos días. Hoy es domingo 28 de noviembre del año 2021. Les quiero decir que todavía estamos en pandemia. Doy gracias a Dios porque como cada 8 días podemos entrar a sus hogares, siendo las 11 de la mañana. El tema que hoy vamos a ver se llama Reconciliando al Mundo. El mundo necesita de reconciliación, por eso vamos a tocar este punto. Lo vamos a tratar sencillamente bajo las bases bíblicas y vamos a aprender algo muy importante. Para esto vamos a ver dónde podemos basarnos para ello, y es en el libro de Corintios, la epístola hecha por Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 19 y 20. Vamos a leerlo en tu pantalla. Una vez que le hayamos visto, vamos a orar por esta hermosa palabra. Y dice así la palabra de Dios. Leemos en tu pantalla. Dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo Jesús, reconciliados con Dios. Vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos esta preciosa palabra. Queremos que nos hables, nos ministres, Señor, a través de ella. Y Padre, y lo que vayas a hacer en nuestras vidas, el Cordero que murió en la cruz del Calvario reciba toda la honra y toda la gloria por su sacrificio por los siglos de los siglos. Amén. Yo te quiero decir que el enemigo siempre ha intentado destruirnos. Y no nomás a toda la familia. La misión de ellos es destruir a todas las familias. ¿A través de qué? A través de separaciones, a través de los divorcios, a través del distanciamiento con los hijos. Y esto provoca heridas,
profundas y difíciles de curar. Pero este es el panorama que sufre todo el mundo. ¿Por qué? Porque el enemigo, o sea, Satanás, está como león rugiente buscando a quien devorar. Y eso es desde el principio de la creación. Por eso es que nosotros debemos evangelizar a un mundo perdido. Las situaciones que estamos viviendo ahorita, como hemos dicho en otras veces, son apocalípticas. Un mundo que está perdido, sin esperanza, que navega en un mar de oscuridad, con unas tormentas increíbles, pero sobre todo sin rumbo. Es difícil lo que está pasando en realidad. Por eso tenemos que evangelizar. No podemos ser apáticos de ninguna manera ante tal necesidad. No podemos ser apáticos. No podemos ser indolentes al ver que las personas se están muriendo sin Cristo nuestro Señor. Nunca habíamos visto a un mundo tan convulsionado como ahorita. Por eso leemos en Corintios. Me encanta esta parte porque el Señor nos forma parte hermosa de su reino. Y dice así, vamos a leerlo, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14 y 15. Vamos a leerlo en tu cintilla y así seguiremos esta hermosa conversación. Porque el amor de Cristo nos constriña, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para los que viven, ya no vivan para sí. Así dice la palabra de Dios, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Qué tremendo cuando vemos esta hermosa enseñanza, cuando Pablo, por revelación del Espíritu Santo, nos da todas estas cosas maravillosas. Pero todo esto se vino a agudizar los problemas que vemos, las tormentas que se viven, vino a agudizar el COVID. De por sí traíamos unos problemas muy grandes, pero ahora con el COVID los problemas empeoraron. A niveles históricos, estos son algunos de escenarios que deja la pandemia, no nada más en México, en todo el mundo. Por eso es tan tremendo lo que está pasando, pero al mismo tiempo es una esperanza en que tú y yo podemos lograr hermosas cosas. Vemos pues lo que vino a avisar, qué es lo que vemos en un mundo tremendamente globalizado por todo este mal. Los divorcios aumentaron en todos los lugares. Muchos niños se quedaron huérfanos. Muchos ya la situación de ellos eran de la calle, vivían en drenaje, todo eso. Ya había abandono de niños, abuso de niños, pero con esto se sumó los niños que quedaron huérfanos. Hubo más pleitos y contiendas en el hogar. De por sí ya estaba la situación difícil, ahora aumentaron por medio de la pandemia. ¡Qué tremendo! Acrecentaron las muertes de familiares, se murió papá, se murió mamá, se murieron hermanos, se murieron hijos. Fue tremendo esto lo que pasó y sigue pasando. Personas en situación de calles. Muchos dejaron su hogar, ya sea por abandono, por tantas circunstancias que están pasando y se fueron a la calle. Total, familias completamente destruidas, no nada más el núcleo, papá, mamá, hijos, sino familias totalmente destruidas. Y muchos, entre paréntesis, cristianos, o cretinos o cristinos, se alejaron. Y en ese alejamiento perdieron seres queridos también. Aún conociendo la palabra de Dios, decidieron separarse. No nada más del núcleo familiar, como vimos ahí, también de sus congregaciones. Y ahí están. Pero el Señor dice en su palabra algo maravilloso, que es un consuelo que debemos llevar a todos ellos. En Salmo 68, versículo 5 dice:
Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. ¡Wow! Eso quiere decir que hay esperanza para aquel que perdió a sus seres queridos. Y dice, es defensor de viudas y de padre de huérfanos. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Y esas son noticias que el mundo no conoce. Son noticias que nosotros tenemos que transmitir porque hay esperanza para todo el mundo, porque Él no quiere que nadie perezca. Hay una oportunidad para ellos que nosotros a través de la palabra debemos saber que Él es el Padre de huérfanos y defensor de viudas. Y hace habitar en familias a los que ya no tienen o están desamparados. El Señor escogió, yo te quiero decir que escogió el lenguaje de la familia para poder relacionarse con la humanidad. Él escogió este lenguaje de la familia. Porque tú y yo sabemos, o si no sabes, Dios la familia, la unión de una familia nace de su hermoso corazón del Señor. Allí nacimos nosotros. Allí creció, Él deseó, anheló y sigue anhelando la hermosa familia, porque viene del corazón de Dios. Por eso nosotros vemos que el núcleo familiar es allí donde Dios se manifiesta. Por eso los que tenemos una familia, los que hemos decidido casarnos, los que hemos decidido formar una familia, tú ves, es que me gustó, sí, todo eso, pero antes de eso, Dios permitió esa unión, porque Él le gusta manifestarse a todas las familias del mundo. Qué maravilloso cuando nos damos cuenta que Dios anhela que tu familia haya paz, tranquilidad, seguridad, que nos da una seguridad no pasajera sino eterna. La semana pasada vimos el tema de Naamán, ¿se acuerdan? Pues bien, comprendimos que nuestro evangelismo es necesario para impactar las familias. Aquel hombre vino, que todos sabíamos que estaba leproso, pero cuando él conoció la oportunidad, fue, buscó, se humilló, y cuando regresó, por fin, en su hogar, pudo abrazar a su esposa, pudo abrazar a sus hijos, pudo estrechar en sus brazos a aquellas personas que antes lo hacían, pero tenía lepra. Y Dios volvió a reestructurar su familia. Vemos lo maravilloso que es cuando nosotros abrimos la boca y evangelizamos. Por eso, nosotros debemos, como dice la palabra, debemos ser hacedores de la palabra y no solo oidores. Qué importante es cuando vemos a través de la palabra de Dios que es necesario hablar y que tú eres la esperanza, que Dios envió la palabra para que tú la incubaras y sea una realidad para salvar a tantas personas que se están muriendo sin esperanza. La palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice algo, una noticia maravillosa, que el mundo no lo conoce, pero dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esta noticia que para nosotros es muy común, pero el mundo no lo conoce. No sabe que puede ser una nueva criatura, que hay esperanza, que todos los problemas pueden pasar. Pero no los problemas, todos los pecados pueden pasar. Porque en Cristo Jesús todas las cosas son nuevas. Qué maravilloso cuando nosotros aprendemos que estos versículos tienen un significado profundo.
para poder alcanzar tantas almas que se están muriendo. Cuando llegamos a Cristo, la antigua manera de vivir muere. Todos hicimos un cambio. Todo nuestro chip fue cambiado y dejamos atrás nuestra vida de pecado. Por eso la urgencia de predicar en nuestro círculo de familia, en nuestros círculos de amigos y aún más allá tenemos que predicar la palabra de Dios. Porque ellos no conocen estos versículos tan sencillos que nosotros lo sabemos. Te quiero decir algo que me emocionó y me emociona. Yo soy bajo de estatura. Bueno, no tan bajo, pero estoy bajo. Pero sucede que cuando oí esta palabra, que te dije que somos embajadores. Por primera vez lo oí, lo leí en este libro de Corintios y wow, me di cuenta que yo soy embajador del reino. Así nos llama Pablo. Así le fue revelado por medio del Espíritu Santo. Entonces, yo pensé, no puedo estar apático ante esta situación, teniendo el ministerio dado por Dios mismo de la reconciliación. Ese ministerio tan maravilloso de ver un mundo perdido para llevarlo con Dios, a mí me emociona muchísimo. Yo vivo para ello. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 18, vamos a leer en tu pantalla, por favor. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y dice algo maravilloso, y nos dio. Me dio el ministerio de la reconciliación. ¡Wow! Yo me maravillé cuando supe esto, que yo puedo reconciliar por medio de su palabra a un mundo perdido con Dios. Y eso me emociona grandemente. A través de este ministerio, con la autoridad dada por Dios, podemos ver parte maravilloso del milagro de la reconciliación para que haya un cambio en las vidas de tantas personas. ¿Por qué va a haber un cambio? Porque así estábamos nosotros. Nos llevó de la desesperanza a la esperanza, la reconciliación. De la tristeza que había, que parecía que ya habíamos tomado decisiones más de suicidio, como me pasó a mí. De esa tristeza me llevó una alegría. De la soledad, que yo estaba envuelto a una hermosa convivencia para vivir con Cristo. Me llevó de esa soledad a vivir con Cristo. De la enfermedad, del alcoholismo que estaba yo padeciendo, me llevó a la sanidad del alcoholismo. Yo quiero decirte, cuando me convertí, esa mañana, a las 5 de la mañana, estaba yo alcoholizado, drogado, intentando suicidarme. Cuando llegó Cristo a mi vida, lo recibí y me dio una esperanza. Me quitó mi enfermedad del alcohólico para olvidarme de toda esa vida y volver una vida hermosa con Cristo Jesús. Me llevó de la angustia que estaba yo viviendo a una paz maravillosa que ahora la tengo. Y eso es lo que me dio el hermoso milagro de la reconciliación. Te pasó a ti, me pasó a mí. ¿Por qué no hacerlo? Por eso yo veo algo muy maravilloso en estos tiempos. Es un tiempo de oportunidades para predicar las buenas nuevas. Ojalá esto te motive. Ojalá esto que estoy diciéndote, que es la palabra, te motive a evangelizar. Tú abre la boca. No cuestiones, abre la boca nada más. Y Dios sabrá a quién va a alcanzar. Dios lo va a saber, hombre.
No cuestiones. Puedes pensar, y si no los discipulo, no te preocupes. Es que si no aprenden, ya es otro rollo. Lo que a ti, como aquel ladrón que estaba en la cruz, que le dijo al Señor un poquito antes de morir, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Eso fue lo que le dijo, nada más. No que iba a ver si recibe, si no va a perdurar, no, nada. Él le dijo, esta tarde estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántos ahí en el punto de morir, como mi caso? Sin esperanza, cuando él tocó la puerta de mi corazón y yo le abrí. Yo le abrí las puertas de mi corazón. Y por eso ahora te estoy dando este mensaje. De allí me llevó. Entonces, como ves, son tiempos de oportunidades para dedicar las buenas nuevas. Son tiempos difíciles. En estos tiempos difíciles estamos viviendo, están pasando cosas, además de las que dije, tremendas. Familias destruidas. Todas las familias destruidas sin esperanza. Jóvenes perdidos totalmente, cantando canciones que se dicen, yo no tengo miedo a las llamas, aunque me quemen, estoy gozando. ¿Qué están gozando? Porque no tienen otra esperanza. No ha llegado esas buenas nuevas a sus vidas. Niños abandonados. Qué tremendo. Satanás está atacando brutalmente, dejando familias desamparadas. Son tiempos de poner en práctica lo que dice la palabra, que somos embajadores de Cristo. Tú y yo tenemos las cartas de Jesús escritas en nuestros corazones. Son esas cartas que dice la palabra de Dios, que tú y yo somos embajadores. Por eso podemos leer en 2 Corintios capítulo 5, versículos 19 y 20, que Dios, dice así la palabra, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Eso estaba haciendo mi Señor Jesús, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Qué quiere decir? Perdón absoluto de pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermoso ministerio de reconciliación. Así, sigue diciendo en el versículo 20, así que somos embajadores en el nombre de Cristo. ¡Wow! Yo soy embajador del reino. Imagínate, tú y yo somos embajadores del reino. Y sigue diciendo en Corintios este hermoso Pablo, como si Dios, óyelo bien, rogase a la humanidad por medio de nosotros. Como si Él rogase a través de ti a la humanidad. Dice, rogase por medio de nosotros. Así es que os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hay un mundo perdido. Hay algo que está muriendo allá. Las noticias, tantas cosas nos hablan de muerte, de ataques, violencia. Un mundo desquebrajándose, la inseguridad. Se están matando entre ellos los cárteles, así dicen las noticias. El ejército lo están diezmando. Tremendo lo que está pasando. Por eso tenemos que saber qué somos para poder predicarlo. Pero ¿qué es un embajador? La mayoría tenemos que saber qué es un embajador. Embajador
es un representante de un país o reino. Por eso, yo tengo cartas diplomáticas para ir a Francia, yo soy el embajador de tal parte, yo soy el embajador en Canadá, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tienen cartas. Pero nosotros las cartas que tenemos son del mismo reino. Yo soy un embajador del reino y nosotros somos embajadores de un reino. El reino de Dios. Es mucho mayor que de un país. Y a veces no valoramos eso. Yo tengo cartas escritas por Dios en mi corazón para ser ese embajador. Qué privilegio tan grande es ser un embajador de Cristo, que lo es tú y lo soy yo. ¿Sí sabes eso? Para reconciliar todo el mundo. ¿Sí tienes idea de lo que es un embajador? Un embajador al mismo tiempo es un mensajero y es un representante. Eso es lo que es un embajador. En sí mismo al mismo tiempo es un mensajero y un representante. No actúa por su propia autoridad, en ninguna manera. Él va en representación del país o lo que represente. Él no comunica sus propias opiniones. No es mi opinión. Yo tengo que creer lo del reino, lo que yo me mandó al Señor a predicar, la palabra. No hacer mis propias opiniones, sino que simplemente dice lo que se le ha ordenado. Que diga al mismo tiempo lo que se le ha ordenado. Pero una cosa sí, esos embajadores hablan con autoridad. Por eso nosotros cuando nos damos cuenta que soy un embajador, wow, yo soy un embajador. Y te quiero decir, la palabra de Dios tiene que decirse con la autoridad de Dios. Y tengo autoridad para hacerlo, porque yo soy un embajador. Qué interesante cuando sabemos que es un embajador. En 2 Corintios 5:21 seguimos leyendo ahí en tu pantalla. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Él no tenía por qué darme cartas, él no tenía por qué venirlo, pero él dejó su trono y murió por mí. Él se hizo pecado por mí. Llevó en la cruz de Calvario todos mis pecados. ¿Por qué lo hizo? Porque de tal manera va a hacernos justicia con papá. Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora tú y yo somos embajadores de ese Cordero para salvación del mundo. Porque ella pagó el precio. El precio fue su vida misma. Ahí está Jesús en la cruz. Ahí está. El que no conoció pecado, se hizo pecado, reconciliándonos a todos los que predicamos ahora. Yo puedo hacer este ministerio. Yo puedo reconciliar al mundo por medio de su palabra. Nos dio, dime, ahí en tu sala, donde estés con tus hijos, yo puedo reconciliar al mundo entero, porque a eso me mandó el Señor. A una reconciliación de lo que se había perdido, lo que no valía la pena, pagó todo para reconciliarnos con Papito lindo. Se hizo justicia de Dios en él. Ahí está Jesús. Ahí está reconciliando. Esta reconciliación que yo estoy hablando es una
reconciliación de carácter universal para todos. Es de carácter universal. Dios muestra su amor al mundo entero, que la relación a través de Jesús, esa hermosa redención es accesible para todo el mundo. Amén. Y debemos tener claro, es Dios el que reconcilia al mundo. Es Dios quien reconcilia al mundo, no el mundo el que se reconcilia con Dios. Es Dios, por su gran amor, por lo que tanto nos ama. Él reconcilia al mundo. Él bajó hace 2000 años. Estamos próximos a diciembre para festejar el nacimiento hace 2000 años. Él envió a su Hijo para reconciliarnos. ¿Para qué? Para justificarnos. ¿Para qué? Para santificarnos. ¿Para qué? Para ser perdonados. No merecíamos eso, pero Él en su infinita misericordia nos ha hecho ahora. Número 1, reconciliar al mundo pecador. Número 2, yo soy. Dime, ahí en donde estás, yo soy embajador del reino. Entonces, no hay tiempo que perder. Los tiempos se están acortando. Se están demasiado acortando. El enemigo es astuto y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tú eres una presa. Y si los embajadores de Dios, escúchame bien, y si los embajadores de Dios no cumplen su función en el mundo queda expuesto. El mundo queda expuesto a los ataques brutales de este enemigo que tenemos. Queda expuesto y desamparado. Si tú y yo no entendemos que somos embajadores del reino. Vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos esta maravillosa palabra, de saber que tú nos diste el ministerio de la reconciliación, Señor, a un mundo perdido que no ve más que tinieblas, Señor, tempestades sobre sus hogares, sobre sus vidas. No ven una luz, Señor, donde dirigir su barco, su vida, Señor, destruyendo por el enemigo tantas cosas maravillosas y promesas que tú nos das. Padre, que tengamos misericordia de ellos, Señor, y que sepamos que nos diste este hermoso ministerio de la reconciliación, que yo soy, mientras esté en este mundo, Señor, yo soy embajador tuyo, Señor, para ir a ese mundo perdido y reconciliarlo contigo, Padre Celestial. Gracias, porque me escogiste como un instrumento, Padre Santo, tan maravilloso, para llevar la esperanza a este mundo perdido, en este tiempo. Gracias, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo, amado, te pido que llegue a tantos hogares esta palabra y que nos mueva, Señor, a cumplir tu mandato que nos has dado como embajadores y reconciliadores del mundo, Señor. Amén.